Un ranchero pidió una esposa tierna, y recibió una imponente chica apache gigante. El sol brillaba con fuerza sobre el rancho de don Esteban, un hombre de mediana edad que había pasado toda su vida trabajando la tierra y cuidando de su ganado. Sus manos, curtidas por años de esfuerzo, mostraban el orgullo de quien conoce la tierra y entiende cada surco, cada piedra y cada rincón de su hogar. Sin embargo, a pesar de tener un rancho bien cuidado y un ganado saludable, don Esteban sentía que algo le faltaba, la compañía de alguien con quien compartir las largas tardes y las noches tranquilas. Durante años, había soñado con una esposa que fuera tierna y comprensiva, alguien que pudiera entender la vida sencilla del rancho y acompañarlo en sus días de trabajo y en sus momentos de descanso. Su idea de la mujer ideal era clara en su mente, una persona amable, delicada, con una sonrisa suave y manos cuidadosas que pudieran ayudarlo en la cocina o en los pequeños detalles del hogar. Él imaginaba que esa compañía le daría un sentido más completo a su vida, llenando de alegría los silencios de su casa y los largos caminos entre los establos y los campos. Para encontrar a esa mujer, don Esteban comenzó a escribir cartas y a pedir ayuda a familiares y vecinos. Hablaba de la necesidad de alguien que fuera cariñosa, que compartiera su amor por la vida sencilla, y que no tuviera miedo de la rutina del rancho. Describía con precisión lo que esperaba, alguien que se adaptara a la tranquilidad de su hogar, a la disciplina de las mañanas y a la paz de las tardes. En sus palabras, no pedía riqueza ni belleza excepcional, pedía ternura y compañía sincera. Pasaron semanas, y las respuestas eran pocas. Algunas cartas llegaban con disculpas, explicando que no podían aceptar la propuesta por estar lejos o tener otros compromisos. Don Esteban empezaba a pensar que quizás su idea de esposa perfecta era demasiado específica o que la vida le pediría paciencia por un tiempo más largo. Sin embargo, él no perdía la esperanza. Todos los días, al alimentar al ganado y revisar las cercas, mantenía viva la ilusión de encontrar a alguien que entendiera su mundo. Una tarde de verano, mientras revisaba el corral, don Esteban vio llegar un carruaje por el camino polvoriento que conducía al rancho. Sus caballos relinchaban con curiosidad, y el polvo se levantaba en suaves nubes doradas por el sol. Su corazón latió con emoción, ¿sería aquella la respuesta a sus cartas? Al acercarse el carruaje, notó a una joven sentada en él. La primera impresión fue sorprendente, no era la imagen delicada y tímida que había imaginado. La chica era alta, fuerte, con una presencia que parecía llenar el espacio a su alrededor. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban seguridad y determinación. Su cabello oscuro caía en trenzas gruesas sobre sus hombros, y su postura mostraba confianza y firmeza en cada movimiento. Don Esteban se quedó un momento en silencio, sin saber exactamente qué decir. Nunca había visto a alguien con una presencia tan imponente y al mismo tiempo tan serena. La joven descendió del carruaje con pasos firmes y seguros, observando el rancho con atención y curiosidad. No era tímida ni frágil, parecía más bien una persona acostumbrada a la acción, a la vida al aire libre y a enfrentar desafíos. Aún así, había algo en su mirada que no intimidaba, sino que despertaba respeto y admiración. «Buenos días, señor», dijo ella con una voz clara y firme. «Me llamo Nayeli. He venido porque recibí su carta». Don Esteban, aún sorprendido por la fuerza y el tamaño de la joven, se obligó a responder con cortesía: «Bienvenida, Nayeli. Me alegra que haya podido venir hasta aquí. Por favor, acompáñeme al rancho». Mientras caminaban hacia la casa, don Esteban no podía dejar de observarla. Cada gesto suyo era seguro y medido, y aunque al principio se sintió intimidado, también percibió algo inesperado, una serenidad que transmitía confianza. Por dentro, empezaba a cuestionar sus ideas sobre lo que significaba ser tierna. Quizá la dulzura no siempre se mostraba en la fragilidad, pensó. Una vez dentro de la casa, Nayeli exploró con curiosidad cada rincón. Su mirada se detenía en la cocina, en los muebles, en los utensilios de trabajo, como si evaluara cómo podría integrarse en aquel mundo. Don Esteban le explicó las rutinas del rancho, las responsabilidades del día a día y la forma en que él organizaba sus tareas. La joven escuchaba atentamente, haciendo preguntas inteligentes y mostrando interés genuino en cada detalle. Con el paso de las horas, la presencia de Nayeli empezó a cambiar la atmósfera del rancho. Don Esteban se sorprendía de cómo su confianza y energía llenaban la casa y el espacio exterior. Aunque no era la esposa delicada que había imaginado, había algo en su firmeza y en su manera de observar el mundo que le resultaba tranquilizadora.
Era como si su fuerza escondiera una forma diferente de ternura, una que se mostraba en la atención, la curiosidad y la disposición de ayudar en lo que fuera necesario. Durante esa primera tarde, trabajaron juntos en tareas pequeñas, revisar las cercas, alimentar a los animales y organizar el establo. Don Esteban notó que Nayeli manejaba herramientas con facilidad, levantaba cargas que él nunca habría esperado que una joven pudiera manejar y se movía por el rancho con agilidad. Al principio, se sintió un poco incómodo por su fuerza, pero luego comenzó a ver que su capacidad no era intimidante, sino valiosa. Ella podía contribuir de manera significativa, y quizás eso era también una forma de cuidado y apoyo. Al caer la tarde, se sentaron en la veranda frente al rancho. El cielo se teñía de colores cálidos, y una brisa ligera movía el polvo de los caminos y las hojas de los árboles. Don Esteban finalmente habló: nunca imaginé que mi idea de esposa, tierna, se vería así, dijo con una sonrisa tímida. Usted es diferente a lo que esperaba. Nayeli lo miró con ojos serios pero amables, y respondió: la ternura puede tener muchas formas, señor. Yo también espero poder aprender de su mundo y aportar algo. Esa noche, mientras el sol se ocultaba y los primeros sonidos del campo llenaban el aire, don Esteban comenzó a comprender que la vida a veces sorprende con regalos inesperados. Tal vez, pensó, no se trata de encontrar exactamente lo que uno imagina, sino de aprender a valorar lo que se recibe y descubrir nuevas formas de felicidad. Así terminó el primer día de la llegada de Nayeli al rancho. Don Esteban todavía tenía muchas preguntas y cierta incertidumbre, pero también había una chispa de emoción y curiosidad por lo que vendría. La historia de su vida estaba a punto de cambiar de manera inesperada, y él empezaba a darse cuenta de que la compañía que había pedido podría ser diferente, pero igualmente valiosa. El rancho, que hasta entonces había sido un lugar de rutina y silencio, comenzaba a llenarse de energía, movimiento y posibilidades. La llegada de Nayeli marcaba el inicio de una historia que no sería como don Esteban la había imaginado, pero que prometía enseñarle nuevas formas de ternura, fuerza y compañerismo. Al día siguiente, el rancho despertó con los primeros rayos de sol iluminando los pastos y los establos. Don Esteban se levantó temprano como siempre, preparado para comenzar la rutina diaria, revisar las cercas, alimentar al ganado y asegurarse de que todo estuviera en orden antes de que el calor del mediodía se hiciera intenso. Sin embargo, esta vez no estaba solo. Nayeli ya estaba despierta, moviéndose con agilidad por la cocina y preparando algo de desayuno. El aroma del café recién hecho y del pan recién horneado llenaba la casa. Don Esteban, aunque sorprendido por la eficiencia de Nayeli, no pudo evitar sentir una mezcla de admiración y desconcierto. La joven no solo se levantaba temprano sin quejarse, sino que también parecía manejar con facilidad todas las tareas domésticas y al mismo tiempo planear cómo ayudar en el rancho. Su fuerza y su energía eran evidentes, y aunque no era la mujer frágil que él había imaginado, había algo en su manera de trabajar que le resultaba atractiva y reconfortante. Buenos días, dijo don Esteban mientras entraba en la cocina. Veo que ya está en movimiento. Buenos días, señor, respondió Nayeli con una sonrisa firme. Pensé que sería bueno empezar temprano. Hay mucho por hacer en un rancho grande como este. Mientras desayunaban juntos, hablaron sobre la vida en el rancho y las expectativas de cada uno. Don Esteban trataba de explicarle cómo funcionaban las tareas diarias, pero pronto se dio cuenta de que Nayeli comprendía las cosas con rapidez y, además, ofrecía soluciones que él nunca había considerado. Por ejemplo, mientras hablaban de cómo reforzar una cerca débil, ella sugirió un método más rápido y resistente usando las herramientas que ya tenían. Su ingenio sorprendió a don Esteban, quien empezó a preguntarse si había subestimado a la joven en su primera impresión. Después del desayuno, salieron juntos al campo. Don Esteban comenzó enseñándole cómo revisar el ganado, identificar animales enfermos y organizar los establos. Nayeli lo escuchaba atentamente y ponía atención a cada detalle. Pero no pasó mucho tiempo antes de que surgieran los primeros conflictos, no por mala voluntad, sino por diferencias de carácter y costumbres. Nayeli, acostumbrada a una vida más activa y aventurera, tenía una forma de hacer las cosas directa y rápida. Mientras levantaba fardos de heno y movía herramientas pesadas, lo hacía con tal fuerza que don Esteban tuvo que detenerla en varias ocasiones. No era que ella quisiera imponer su fuerza, pero su energía parecía demasiado para el tranquilo ritmo del rancho. Cuidado, Nayeli, dijo don Esteban mientras la joven levantaba un saco de grano que parecía pesar el doble de lo que un humano normal podría cargar. No hace falta tanta fuerza,
podemos hacerlo con más cuidado. Lo siento, señor, respondió ella con humildad, aunque sin dejar de sonreír. Solo quiero ayudar de la mejor manera. A medida que pasaban las horas, don Esteban empezó a notar que su concepto de ternura estaba cambiando. Nayeli no era delicada ni suave como él había imaginado, pero su manera de cuidar el rancho, de proteger los animales y de resolver problemas con ingenio mostraba otra forma de ternura, una que venía de la atención, la dedicación y la fuerza. Esta idea comenzó a calar en él, aunque todavía le resultaba difícil aceptarla completamente. Durante la tarde, Nayeli decidió explorar el terreno más allá de los campos principales. Caminó hacia el bosque cercano, observando la flora y los pequeños animales. Don Esteban la siguió, preocupado por su seguridad. A pesar de su gran tamaño y fuerza, la joven tenía cuidado al caminar entre arbustos y piedras, y su manera de moverse mostraba respeto por el entorno. Sin embargo, no podía evitar que don Esteban se sintiera impresionado e intimidado por su presencia. «Este lugar es hermoso», comentó Nayeli mientras señalaba un río pequeño que serpenteaba entre los árboles. «Tiene mucho potencial. Podríamos usar parte de este terreno para cultivar verduras o yerbas para el rancho». Don Esteban se quedó pensativo. No había considerado antes la posibilidad de expandir el rancho ni de aprovechar otras áreas del terreno. Nayeli, con su mirada aguda y su iniciativa, estaba aportando ideas nuevas que él nunca habría imaginado. Empezó a sentir que quizá la vida con ella podría ser más interesante y activa de lo que había esperado. A lo largo del día, los pequeños choques continuaron. Don Esteban, acostumbrado a un ritmo pausado y metódico, se sorprendía por la rapidez y la intensidad con la que Nayeli realizaba sus tareas. Por ejemplo, mientras reparaban un cercado roto, ella cortaba la madera con fuerza y precisión, mientras él lo hacía lentamente para no cansarse. Al principio, él se sintió frustrado, como si su mundo estuviera siendo desafiado. Pero poco a poco comenzó a ver que la colaboración entre ambos podía ser más efectiva de lo que esperaba. Al caer la tarde, después de un día agotador pero lleno de trabajo, ambos se sentaron junto al establo para descansar. El silencio era cómodo, lleno del sonido del viento entre los árboles y del relincho ocasional de los caballos. Don Esteban finalmente habló: «Nunca imaginé que alguien pudiera trabajar con tanta energía y fuerza. Es sorprendente». «Gracias, señor», respondió Nayeli. «Solo trato de aportar lo mejor que puedo. Además, creo que un rancho necesita fuerza y cuidado, no solo delicadeza». Don Esteban sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. Comprendió que, aunque Nayeli no encajaba en la imagen que había tenido de una esposa tierna, su carácter y sus capacidades podían enriquecer la vida del rancho de maneras que él no había considerado. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente el rancho, don Esteban reflexionaba sobre el día. Había experimentado un torbellino de emociones: sorpresa, admiración, desconcierto y curiosidad. La joven Apache, con su presencia imponente y su energía inusual, estaba cambiando la rutina del rancho y también su manera de ver la vida. Empezaba a comprender que la ternura podía manifestarse de formas inesperadas, y que la fuerza, la confianza y la determinación podían ser igualmente valiosas en una relación. Antes de dormir, don Esteban revisó mentalmente todo lo que había ocurrido durante el día. Pensó en la rapidez de Nayeli, en su fuerza, en su ingenio y en su manera de observar el rancho con ojos atentos y respetuosos. Todo eso lo hizo sentirse intrigado y un poco emocionado. La vida que había imaginado estaba cambiando, y aunque todavía tenía dudas, comenzaba a aceptar que tal vez la felicidad podía encontrarse en lo inesperado. Mientras tanto, Nayeli se recostó en su habitación, pensando en el día y en las tareas que había realizado. No era fácil adaptarse a un lugar nuevo, pero su curiosidad y su deseo de contribuir al rancho le daban energía. Sabía que don Esteban esperaba cierta delicadeza y suavidad, pero también confiaba en que con el tiempo aprendería a valorar su manera de ser. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado un lugar donde podía ser útil y respetada, sin perder su fuerza ni su identidad. Así terminó el segundo día en el rancho, un día lleno de sorpresas, choques y descubrimientos. La convivencia entre el ranchero y la joven Apache apenas comenzaba, y ambos empezaban a comprender que la vida juntos sería diferente a lo que habían imaginado. Sin embargo, esa diferencia prometía enseñarles nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de cuidado, sobre todo, nuevas formas de apreciar la vida en un lugar que hasta entonces había sido silencioso y predecible.
El rancho nunca volvería a ser el mismo. Con Nayeli allí, cada tarea, cada momento de descanso y cada decisión comenzaban a transformarse en una oportunidad para aprender, para sorprenderse y para descubrir que, a veces, lo inesperado puede ser exactamente lo que la vida necesita. Los días siguientes en el rancho se convirtieron en una mezcla de rutina y sorpresa. Don Esteban comenzaba a acostumbrarse a la presencia imponente de Nayeli, pero todavía había momentos en los que se sentía desconcertado por su energía y fuerza. Cada mañana, ella se levantaba antes del amanecer, lista para comenzar las tareas del día, mientras él aún se desperezaba y tomaba un momento para disfrutar del silencio del rancho. Sin embargo, a pesar de las diferencias, don Esteban comenzó a notar que la compañía de Nayeli hacía que las tareas fueran más fáciles y hasta más entretenidas. Una de las primeras pruebas de adaptación ocurrió al intentar arar uno de los campos. Don Esteban estaba acostumbrado a trabajar con calma, guiando el arado detrás del caballo y asegurándose de que cada surco fuera uniforme. Nayeli, por el contrario, quería acelerar el proceso. Su fuerza y rapidez eran impresionantes, y pronto comenzó a empujar el arado con tal determinación que don Esteban tuvo que frenar el ritmo para evitar que la tierra quedara desigual. «Cuidado, Nayeli», exclamó, sosteniendo el arado. «No se trata solo de fuerza, sino de precisión». «Lo entiendo, señor», respondió ella, ajustando su posición. «Solo quería ayudar a que termináramos más rápido». Aunque hubo un pequeño choque de métodos, don Esteban comenzó a comprender que la rapidez y la fuerza de Nayeli podían ser muy útiles si se canalizaban correctamente. Decidió que, en lugar de corregir cada acción, lo mejor sería enseñarle los trucos del trabajo con paciencia. Así, poco a poco, ambos encontraron un equilibrio. Nayeli aportaba energía y vigor, mientras don Esteban aportaba experiencia y técnica. Al mismo tiempo, surgieron desafíos que no eran solo físicos, sino también de carácter. Nayeli tenía un temperamento decidido y no dudaba en expresar su opinión, incluso si no coincidía con la del ranchero. En ocasiones, esto generaba pequeñas discusiones, pero también momentos de aprendizaje mutuo. Don Esteban aprendía a escuchar y valorar su punto de vista, mientras que Nayeli empezaba a comprender la importancia de respetar ciertas tradiciones y formas de hacer las cosas en el rancho. Uno de esos momentos ocurrió mientras decidían cómo organizar el establo. Don Esteban quería que los animales se distribuyeran de manera específica para facilitar el cuidado diario, pero Nayeli sugirió una alternativa que optimizaba el espacio y mejoraba la ventilación. Al principio, él se mostró reacio. «No estoy seguro de que sea la mejor manera», dijo, frunciendo el ceño. «Siempre lo hemos hecho así». «Entiendo», respondió Nayeli con calma, «pero creo que esta opción podría funcionar mejor y además facilitará las tareas de limpieza». Don Esteban se tomó un momento para observar cómo su sugerencia funcionaría y, sorprendentemente, se dio cuenta de que Nayeli tenía razón. Esa experiencia le enseñó una lección importante: a veces, aceptar nuevas ideas podía mejorar la vida en el rancho. Aprendió a combinar su experiencia con la creatividad de Nayeli, y eso fortaleció su relación, aunque todavía había días de desacuerdo. La convivencia también trajo consigo momentos divertidos y tiernos. Nayeli, con su tamaño y fuerza, a veces realizaba acciones que parecían exageradas para tareas simples. Por ejemplo, al intentar colgar una cortina en la cocina, levantó el marco con tanta facilidad que don Esteban tuvo que contener la risa. Otros momentos incluían situaciones con el ganado, donde Nayeli manejaba a los animales con destreza y rapidez, provocando asombro y sorpresa en don Esteban, pero también un sentimiento de admiración creciente. No todo era trabajo. Los paseos por el rancho y los alrededores ofrecían instantes de tranquilidad y conversación. Nayeli hablaba de su vida antes de llegar al rancho, de su familia, de las habilidades que había aprendido y de la forma en que enfrentaba los desafíos. Don Esteban escuchaba con atención y comenzaba a comprender que la fuerza de Nayeli no solo era física, sino también emocional. Había resiliencia, determinación y un profundo sentido de respeto por la vida y la naturaleza. Sin embargo, los conflictos no desaparecieron por completo. Durante uno de los días más calurosos, mientras recogían la cosecha, Nayeli empujó demasiado rápido un carro de heno y terminó derramando parte de la carga. Don Esteban se sintió frustrado. Había sido un trabajo cuidadoso que se arruinó por exceso de entusiasmo. «Nayeli, ten cuidado, no podemos hacer las cosas a la carrera», dijo con voz firme. «Hay que pensar antes de actuar». «Lo siento, señor», respondió ella. «Solo quería ayudar».
A veces me entusiasmo demasiado. Ese tipo de situaciones se repitió varias veces, y aunque al principio don Esteban se irritaba, pronto comenzó a ver la intención detrás de las acciones de Nayeli. Su entusiasmo y energía eran un reflejo de su deseo de contribuir y de hacer las cosas bien. Él comprendió que, aunque necesitaba enseñarle paciencia y precaución, su actitud no era negativa, era simplemente diferente a lo que él esperaba. Otro desafío surgió en la relación cotidiana dentro de la casa. Don Esteban estaba acostumbrado a un ambiente silencioso y ordenado, mientras que Nayeli, con su forma activa y directa de ser, traía movimiento y ruido al hogar. Al principio, esto lo desconcertaba y lo cansaba, pero con el tiempo empezó a disfrutar de la vida más animada. Aprendió a relajarse y aceptar que el rancho no tenía que ser tan predecible ni silencioso para ser armonioso. La presencia de Nayeli lo obligaba a adaptarse y a encontrar alegría en lo inesperado. Poco a poco, la relación entre ambos comenzó a fortalecerse. Don Esteban admiraba la capacidad de Nayeli para resolver problemas, su rapidez para adaptarse a nuevas situaciones y su habilidad para cuidar de los animales y de la tierra. Por su parte, Nayeli aprendía a respetar los ritmos del rancho, la experiencia del ranchero y la importancia de la paciencia en ciertas tareas. Juntos estaban formando un equipo, aunque aún había diferencias que debían superar. Un día, mientras trabajaban en el granero, se presentó un desafío inesperado, una tormenta de verano comenzó a formarse rápidamente en el cielo. Los vientos se intensificaron y la lluvia comenzó a golpear con fuerza. Don Esteban y Nayeli tuvieron que actuar rápidamente para proteger el ganado y asegurar las herramientas y materiales del granero. Fue un momento de tensión, pero también de colaboración intensa. La fuerza de Nayeli fue fundamental para mover rápidamente los objetos pesados y asegurar las estructuras, mientras don Esteban coordinaba y daba instrucciones para que todo saliera bien. Al final de la tormenta, ambos estaban empapados y cansados, pero satisfechos con el trabajo realizado. Don Esteban miró a Nayeli y sintió un profundo respeto y admiración. La joven no solo era fuerte y capaz, sino también valiente y decidida. Por primera vez, comprendió que su vida estaba cambiando de manera positiva gracias a la presencia de Nayeli, y que su idea de ternura había adquirido un nuevo significado. Esa noche, mientras cenaban bajo la luz tenue de las velas, don Esteban reflexionaba sobre la jornada. La convivencia con Nayeli estaba enseñándole a ver la vida desde otra perspectiva, a valorar la fuerza, la determinación y la iniciativa como formas de cuidado y afecto. Por su parte, Nayeli también se sentía cada vez más cómoda en el rancho, comprendiendo que podía aportar su energía y habilidades sin perder su identidad ni su manera de ser. La adaptación no fue fácil, pero ambos comenzaron a disfrutar de los cambios. Don Esteban ya no veía la fuerza de Nayeli como algo intimidante, sino como una herramienta valiosa para el día a día. Comprendió que la vida con ella sería diferente a la que había imaginado, más activa, más impredecible y más llena de aprendizaje. Y aunque todavía había momentos de desacuerdo y desafíos por superar, ambos empezaban a construir una relación basada en respeto, colaboración y aprecio mutuo. El rancho, que antes parecía silencioso y predecible, ahora vibraba con la energía de Nayeli. Cada tarea, cada paseo y cada conversación se convertían en una oportunidad para aprender y adaptarse. Don Esteban comprendió que, a veces, la felicidad no se encuentra siguiendo un plan exacto, sino aceptando y valorando lo inesperado. Así concluyó la tercera parte de la historia, marcada por la adaptación, los primeros conflictos y la construcción de una relación basada en la colaboración, la paciencia y el respeto mutuo. Don Esteban y Nayeli comenzaban a comprender que las diferencias no eran obstáculos, sino oportunidades para crecer y fortalecer el vínculo entre ellos, mientras el rancho se transformaba en un lugar más vivo y lleno de posibilidades. Los días en el rancho transcurrían entre trabajo, aprendizaje y pequeños choques de carácter. Don Esteban había empezado a aceptar y valorar la fuerza y la energía de Nayeli, aunque todavía se sorprendía con su audacia y rapidez. Sin embargo, lo que ambos aún no habían experimentado era un desafío que los obligara a poner a prueba todo lo que habían aprendido juntos: paciencia, coordinación, coraje y confianza mutua. Una tarde calurosa de verano, mientras revisaban las cercas en el campo más alejado del rancho, don Esteban notó que las nubes se acumulaban rápidamente en el horizonte. La luz comenzó a cambiar, volviéndose gris y pesada, y un viento cálido pero fuerte comenzó a soplar, moviendo las hojas de los árboles y levantando polvo de los caminos. Nayeli, siempre atenta, observó la situación con rapidez. «Señor, creo que viene una tormenta fuerte», dijo Nayeli, señalando el cielo.
Debemos asegurar el ganado y buscar refugio para las herramientas y los alimentos. Don Esteban asintió, consciente de que no podían ignorar la advertencia. Sin embargo, la tormenta llegó mucho más rápido de lo que esperaban. En cuestión de minutos, el viento se volvió violento y la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando la tierra y levantando charcos que amenazaban con arrastrar el lodo. Los animales, asustados, comenzaron a moverse con inquietud, y los caballos relinchaban mientras buscaban refugio. «Debemos apurarnos», exclamó don Esteban. «El granero y el corral no resistirán mucho si esto empeora». Nayeli no dudó ni un instante. Con su fuerza y rapidez, comenzó a mover las pesadas tablas de madera para reforzar las cercas y asegurar el granero. Don Esteban la seguía, dirigiendo los movimientos y tratando de mantener el orden entre los animales. Cada segundo era crucial, y ambos tenían que coordinarse perfectamente para evitar pérdidas o accidentes. El viento aumentaba, arrancando ramas de los árboles y golpeando el rancho con fuerza. Nayeli levantaba sacos de heno, aseguraba herramientas pesadas y empujaba tablones de madera hacia las estructuras que amenazaban con derrumbarse. Don Esteban, aunque preocupado por su seguridad, confiaba en su capacidad y en su fuerza. La joven no solo era fuerte físicamente, sino que parecía mantener la calma incluso en las situaciones más difíciles. En medio del caos, un caballo asustado escapó del corral, corriendo hacia el bosque cercano. Don Esteban sabía que si no lo contenían, el animal podría lastimarse o perderse para siempre. «Nayeli. Debemos atraparlo antes de que se adentre demasiado», gritó. Sin dudarlo, Nayeli corrió tras el caballo con pasos firmes y ágiles, demostrando no solo fuerza, sino también valentía. Saltó sobre piedras, esquivó ramas caídas y finalmente logró acercarse al animal, usando su voz y su presencia para calmarlo. Con cuidado, tomó la rienda y guió al caballo de regreso al corral. Don Esteban observaba, asombrado y agradecido, sintiendo que la joven había salvado al animal y también parte del trabajo que llevaban días realizando. Mientras la tormenta arreciaba, ambos se dieron cuenta de que las tareas no terminaban allí. La lluvia comenzaba a inundar pequeñas partes del rancho, y algunos techos mostraban filtraciones. Nayeli subió sin dudar a reforzar los techos del granero, mientras don Esteban sujetaba la escalera y pasaba los materiales necesarios. Cada acción requería confianza mutua, un movimiento en falso podría causar un accidente. El momento crítico llegó cuando un fuerte tronido de un árbol cayendo sacudió el campo cercano. Ambos se detuvieron, conscientes del peligro. Nayeli, sin perder la compostura, evaluó la situación y encontró un camino seguro para mover a los animales y proteger las estructuras del rancho. Su fuerza y rapidez hicieron posible que lograran asegurar todo antes de que la tormenta empeorara. Después de horas de trabajo intenso bajo la lluvia y el viento, finalmente pudieron refugiarse dentro de la casa. Empapados, cansados y cubiertos de barro, se miraron y soltaron una risa que mezclaba alivio y agotamiento. Habían enfrentado juntos un desafío que ninguno de los dos había imaginado, y habían salido adelante gracias a su colaboración y confianza mutua. «Nunca imaginé que podría pasar algo así», dijo don Esteban mientras se secaba el rostro con un paño. «Hoy me he dado cuenta de que su fuerza no es solo física, es valentía, decisión y cuidado». «Gracias, señor», respondió Nayeli con una sonrisa, aunque todavía respiraba con dificultad. «Solo quería proteger el rancho y ayudar. No podía quedarme quieta mientras todo se desordenaba». Ese día marcó un punto de quiebre en su relación. Don Esteban comenzó a comprender que la fuerza de Nayeli, su determinación y su forma de enfrentar los problemas eran formas de ternura y cuidado, aunque diferentes a lo que él había imaginado. Por su parte, Nayeli se dio cuenta de que su coraje y habilidades eran valoradas y respetadas, y que su presencia no solo era aceptada, sino necesaria para la vida del rancho. Los días posteriores a la tormenta fueron de limpieza y reorganización. El granero necesitaba reparaciones, algunas cercas habían sido dañadas y el campo mostraba huellas del viento y la lluvia. Trabajando juntos, don Esteban y Nayeli consolidaron lo aprendido, como combinar fuerza y experiencia, rapidez y paciencia, cuidado y determinación. Cada tarea se convirtió en una oportunidad para reforzar su vínculo y entenderse mejor. Además de la parte física, la tormenta también fortaleció su relación emocional. Don Esteban comenzó a confiar más en Nayeli, reconociendo que podía tomar decisiones y actuar con independencia sin perder respeto por el rancho ni por su trabajo. Nayeli,
por su parte, se sintió apreciada y comprendida, entendiendo que su manera de ser podía aportar algo único y valioso. Una noche, mientras cenaban junto al fuego, don Esteban reflexionó en voz alta: hoy he aprendido algo importante. Ternura no siempre significa suavidad o delicadeza. A veces, es valentía, fuerza y compromiso. Hoy vi todo eso en usted, Nayeli. Ella sonrió y respondió: Señor, me alegra escucharlo. Yo también he aprendido que la paciencia y la experiencia son valiosas. Trabajar con usted me ha enseñado a combinar fuerza con cuidado. Esa conversación selló un cambio en su relación. La tormenta, que al principio parecía un peligro, se convirtió en una lección para ambos. Aprendieron a confiar en las habilidades del otro, a valorar los distintos enfoques y a reconocer que la unión de sus cualidades hacía que el rancho y su vida juntos fueran más fuertes y seguros. En los días siguientes, la rutina volvió al rancho, pero con una nueva energía. Don Esteban ya no veía a Nayeli solo como una joven imponente y fuerte, sino como una compañera valiosa, capaz de enfrentar desafíos y aportar soluciones. Nayeli, por su parte, sentía que había encontrado un lugar donde podía ser útil y respetada, donde su fuerza no solo era aceptada, sino admirada. El rancho comenzó a prosperar más que nunca. Las cercas estaban reforzadas, los animales estaban cuidados y el trabajo se realizaba con mayor eficiencia. Lo más importante era que don Esteban y Nayeli habían aprendido a complementarse, a adaptarse y a confiar el uno en el otro. Esa confianza sería crucial para lo que vendría en el futuro, porque la vida en el rancho estaba llena de imprevistos y desafíos que solo podían superarse juntos. La experiencia de la tormenta quedó grabada en su memoria como un recordatorio de que la vida no siempre sigue los planes que uno imagina. A veces, las pruebas más difíciles traen consigo enseñanzas valiosas, fortalecen los vínculos y revelan cualidades que de otra manera podrían permanecer ocultas. Don Esteban comprendió que lo inesperado podía ser una bendición, y Nayeli entendió que su lugar en el rancho estaba asegurado no solo por su fuerza, sino por su corazón y su carácter. El rancho, que había sido solo un lugar de rutina y trabajo, ahora vibraba con la energía de la colaboración, la valentía y el respeto mutuo. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para aprender y crecer juntos. Don Esteban y Nayeli habían superado la primera gran prueba, y ambos sabían que su relación se había fortalecido de manera definitiva. Así concluye la cuarta parte de la historia, marcada por la prueba más intensa hasta ahora, donde la fuerza, la valentía y la confianza mutua fueron esenciales para proteger el rancho y consolidar su relación. La tormenta no solo había desafiado sus habilidades, sino que también había reforzado su vínculo, mostrando que la fuerza y la ternura pueden coexistir de formas sorprendentes y valiosas. Después de la tormenta que había puesto a prueba sus habilidades y su paciencia, el rancho comenzó a recuperar la calma. Los pastos, mojados y brillantes bajo el sol de la mañana, olían a tierra fresca y a lluvia reciente. El trabajo del día comenzaba de nuevo, pero con una sensación distinta. Don Esteban y Nayeli caminaban juntos hacia el establo, cada uno llevando las herramientas necesarias, pero ahora con una coordinación que antes parecía imposible. Habían aprendido a entenderse sin necesidad de hablar demasiado, anticipando los movimientos del otro y combinando experiencia con fuerza. El día comenzó con la rutina habitual: alimentar al ganado, revisar los cercados y limpiar el granero. Sin embargo, algo había cambiado en la forma en que trabajaban. Don Esteban ya no sentía la presión de que Nayeli fuera demasiado fuerte o rápida, por el contrario, apreciaba cada esfuerzo que hacía, entendiendo que su energía no era un obstáculo, sino un recurso valioso. Nayeli, por su parte, se movía con confianza, pero también con cuidado, respetando los ritmos del rancho y las indicaciones del ranchero. Mientras organizaban el establo, don Esteban decidió hablar sobre la importancia de la colaboración y la confianza. Hoy me siento agradecido por tener su ayuda, dijo mientras colocaba los bultos de comida para los animales. Antes pensaba que necesitaba una esposa tierna, delicada, que siguiera mi ritmo. Pero ahora veo que la ternura puede tomar muchas formas, y la suya es valiosa, fuerte y verdadera. Nayeli lo miró con una sonrisa cálida y respondió: Señor, yo también agradezco haber encontrado un lugar donde puedo ser útil. Aprendí mucho sobre paciencia y cuidado gracias a usted, y siento que juntos podemos hacer mucho más. Ese tipo de conversaciones se volvió habitual. A medida que los días pasaban, don Esteban y Nayeli desarrollaban un entendimiento profundo. Cada tarea, desde la más simple hasta la más compleja, se convirtió en una oportunidad para fortalecer su vínculo.
Don Esteban comenzó a confiar en la intuición y las decisiones rápidas de Nayeli, mientras ella respetaba su experiencia y la manera metódica de enfrentar los problemas. Además del trabajo físico, empezaron a compartir momentos de recreación y descanso. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a bajar y el calor disminuía, se sentaban juntos en la veranda del rancho. Observaban los campos, los caballos pastando y los pájaros que regresaban a sus nidos. Estos instantes eran tranquilos, pero también llenos de satisfacción. Habían trabajado duro, habían superado desafíos y ahora podían disfrutar del fruto de sus esfuerzos. Nunca imaginé que el rancho pudiera sentirse tan vivo, comentó don Esteban, mirando el horizonte. Su energía lo ha cambiado todo. Me alegra escucharlo, respondió Nayeli. Yo también siento que este lugar es especial. No solo por el trabajo, sino por cómo trabajamos juntos. A medida que pasaban las semanas, ambos comenzaron a planear mejoras en el rancho que antes don Esteban había considerado imposibles. Nayeli sugería nuevas formas de organizar los cultivos, reforzar los corrales y aprovechar el bosque cercano para plantar yerbas y frutas. Don Esteban escuchaba atentamente, combinando sus conocimientos con las ideas de Nayeli. Cada mejora era una colaboración, y cada decisión tomada juntos reforzaba su respeto mutuo. Uno de los logros más significativos fue la construcción de un nuevo corral para los animales jóvenes. Nayeli propuso un diseño más amplio y resistente, mientras don Esteban aportó su experiencia en la ubicación y la orientación del corral para protegerlo del viento y la lluvia. Trabajaron lado a lado durante varios días, cortando madera, clavando tablones y asegurando cada esquina. Cuando terminaron, ambos se miraron con orgullo. Nunca pensé que vería un corral tan sólido y funcional, dijo don Esteban, sonriendo. Lo logramos juntos. Sí, respondió Nayeli. Juntos podemos hacer mucho. Y eso me hace feliz. La vida en el rancho comenzó a llenarse de pequeñas alegrías y momentos memorables. Cada día traía nuevas experiencias, ayudar a animales recién nacidos, descubrir nuevas plantas en el bosque, reparar cercas dañadas por el viento o celebrar la cosecha de frutas y verduras. Todo esto se volvió más significativo porque lo compartían juntos, combinando esfuerzo, inteligencia y fuerza. No faltaron las situaciones graciosas que hacían reír a ambos. Por ejemplo, cuando Nayeli intentaba enseñar a don Esteban a levantar objetos pesados con más rapidez, él se esforzaba, pero sus movimientos eran torpes y lentos en comparación con los de ella. Ambos reían, disfrutando de la compañía del otro, comprendiendo que la vida en el rancho podía ser divertida y ligera, incluso con trabajo duro. También compartieron conversaciones profundas. Nayeli contaba historias de su infancia y su cultura apache, mientras don Esteban hablaba de su familia, sus recuerdos del rancho y las lecciones que había aprendido con los años. Cada historia fortalecía el vínculo entre ellos, generando respeto y cariño mutuo. Aprendieron a valorar la diversidad de experiencias y conocimientos que cada uno traía consigo, comprendiendo que esa diferencia los hacía más fuertes y completos como equipo. Un día, mientras revisaban el campo más alejado, Nayeli señaló un grupo de árboles que habían sobrevivido a la tormenta de semanas atrás. Mire, señor, dijo. A veces, después de la tormenta, la vida sigue creciendo. Estos árboles son un ejemplo. Nosotros también podemos crecer juntos, más fuertes y mejor preparados para lo que venga. Don Esteban sonrió, tocando suavemente la madera de uno de los troncos y reflexionando sobre las palabras de Nayeli. Era cierto, la vida había traído desafíos inesperados, pero esos desafíos habían fortalecido su relación y les habían enseñado a valorar nuevas formas de fuerza y ternura. Con el tiempo, la rutina diaria se volvió armoniosa. Don Esteban y Nayeli trabajaban juntos, se complementaban y aprendían mutuamente. La casa, antes tranquila y silenciosa, estaba llena de movimiento, risas y vida. Los animales estaban cuidados, los cultivos prosperaban y el rancho mostraba signos de prosperidad. Más importante aún, la relación entre ambos se había consolidado en base a respeto, admiración y confianza mutua. Un momento clave de la armonía llegó durante la preparación de la cosecha de invierno. El trabajo requería coordinación, fuerza y paciencia, y ambos lo realizaron con precisión y alegría. Don Esteban comenzó a comprender que la ternura que había buscado no se limitaba a la suavidad o fragilidad, podía manifestarse en la dedicación, el esfuerzo, la valentía y el cuidado que Nayeli demostraba día tras día. Ella, a su vez, aprendió que la paciencia,
la experiencia y la reflexión de don Esteban eran igualmente formas de ternura y apoyo. Por las noches, mientras el rancho descansaba, ambos compartían momentos de calma y conversación. Hablaban de sueños, planes futuros y de cómo querían seguir mejorando la vida en el rancho. Don Esteban sentía que la compañía de Nayeli lo enriquecía, no solo en el trabajo, sino también en lo personal. Nayeli, por su parte, encontraba satisfacción en saber que su fuerza y su manera de ser eran apreciadas y valoradas. Los vecinos del rancho comenzaron a notar la diferencia. Algunos comentaban sobre la eficiencia del trabajo, otros sobre la energía y entusiasmo que Nayeli aportaba. Todos coincidían en que la combinación de don Esteban y Nayeli había transformado el lugar en un rancho más vivo, más organizado y lleno de armonía. La pareja se convirtió en un ejemplo de cómo la cooperación y la aceptación de las diferencias pueden crear resultados sorprendentes y positivos. Finalmente, llegó un día tranquilo, sin tormentas ni problemas urgentes, cuando don Esteban y Nayeli se sentaron juntos frente al granero, mirando el campo iluminado por el sol de la tarde. Los animales descansaban, el viento movía suavemente las hojas y el rancho parecía respirar en paz. Nayeli, dijo don Esteban, tomando un momento para mirar a la joven. Ahora entiendo que lo que pedí no era solo una esposa tierna, sino alguien que pudiera compartir la vida conmigo, con todas sus dificultades y alegrías. Y usted ha demostrado ser todo eso y mucho más. Gracias, señor, respondió Nayeli, con una sonrisa que mezclaba orgullo y afecto. Yo también he aprendido mucho, y me alegra poder estar aquí, trabajando juntos y creciendo día a día. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas y el rancho quedaba iluminado por los últimos rayos dorados, ambos comprendieron que la vida que habían construido juntos era sólida y plena. La fuerza, la ternura, la paciencia y la energía se habían unido para crear algo más grande que la suma de sus partes, un hogar lleno de respeto, amor y armonía. La historia de don Esteban y Nayeli terminó, al menos por ese capítulo, con la certeza de que las diferencias pueden ser oportunidades, que lo inesperado puede traer felicidad y que la verdadera ternura se encuentra en la dedicación, el cuidado y la confianza mutua. El rancho nunca volvió a ser el mismo, pero era mejor, más fuerte, más vivo y más lleno de vida, gracias a la presencia de Nayeli y a la apertura de corazón de don Esteban. Así concluye la historia, mostrando que la combinación de fuerzas diferentes, respeto y colaboración puede transformar cualquier vida y cualquier lugar en algo extraordinario. Don Esteban encontró la compañía que deseaba, aunque no como la había imaginado, y Nayeli encontró un hogar donde su fuerza y su corazón eran valorados. Juntos, demostraron que la ternura verdadera puede manifestarse de muchas formas, y que la vida compartida se enriquece con la aceptación, la admiración y la valentía de cada uno.